del área de Artes y Humanidades. Bueno, primeramente procederemos a nombraros uno a uno. Poneros, por favor, en la parte de adelante para poder ir saliendo al atril. ¿Vale? Primeramente, Enor Alonso Capín. ¿Está presente en el...? No. Vale. Sergio Brea García. Perfecto. Antonio Cánovas Moreno. ¿Está presente? Perdóname. Bien. Raúl Carvajal López. ¿Está presente, Raúl? No. Sergio Díaz Menéndez. Cristina Díaz Pérez. Vale. Andrés Gutiérrez Merino. Eloy Granda del Valle. Vale. Andrés Gutiérrez Temiño. Vale. Andrea Llano Busta. Perfecto. Y Alicia Pajón Fernández. Vale. Perfecto. Bueno, como os comentábamos, tenéis unos 4 minutos. Cuando lleguéis a unos 3 se os avisará con un cartel, ¿vale? Para poder ir ajustando un poco los tiempos. Y vamos a empezar, ¿vale? Bien, primeramente va a exponer su trabajo Enor Alonso Capín, si está presente en la sala. No. Es que no levanto antes. No. Vale. Entonces, Sergio Brea García, por favor. Bueno, se escucha, ¿no? Bien. Así, ya que estoy afónico, por lo menos puedo hablar bajito. En primer lugar, gracias. La verdad es que estoy encantado. Después de 3 años viniendo a las jornadas doctorales, por fin me toca hablar. Es verdad que toca hablar a todos, entonces, bueno. Pero comparto mi ilusión con vosotros, ¿no? Además, ahora que estoy acabando el doctorado, pues, qué mejor momento que este, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que os comento es, me llamo Sergio Brea García, como acabáis de oír. Soy profesor de filosofía en secundaria y, de paso, evidentemente, doctorando por la rama de filosofía política, es decir, programa de investigaciones humanísticas, ciencia y cultura, fundamentos filosóficos, etcétera, ¿no? En mi caso concreto, orientado hacia filosofía política. En cuanto a mi tema de investigación, es el centro político, su naturaleza y sus manifestaciones, ¿no? En primer lugar, si existe y, en caso de que exista, en qué medida se puede decir que es una posición política de propio derecho, etcétera, etcétera. He dividido mi investigación en 3 partes, cada una de las cuales me ha ocupado uno de los años de doctorado, ¿no? Entonces, que es el final de mi 3er año, pues se corresponde con la 3ª parte y he pedido la prórroga, pero simplemente para tener un poco más de tiempo para revisarlo y, en la medida de lo posible, defender mi tesis ya la próxima primavera. La primera parte es sobre el espectro político, ¿no? Entonces hago un análisis general y un análisis particular dentro del modelo que selecciono, que es el modelo que propone Norberto Bobbio en sus obras Derecha-Izquierda y en el Diccionario de Política. Bien, en este caso dedico un par de capítulos al espectro político en general y al espectro político en particular, y luego, por último, un tercero sobre el centro político en cuestión específica, ¿no? En cuanto a las conclusiones de esta primera parte, que, como os digo, ya tengo, porque ya he desarrollado el trabajo hasta el final, tendríamos que, por un lado, en mi opinión, el eje izquierda-derecha sigue siendo válido como criterio de ordenación política, especialmente de los parámetros y el modelo que propone Norberto Bobbio, cuyos parámetros son igualdad-desigualdad, por un lado, libertad-autoridad, por otro, y cambio-conservación, por último, ¿no? Sería una combinación de estos 3 parámetros a la hora de efectuar la distinción entre movimientos políticos, corrientes e ideologías de izquierdas y de derechas. Bien. Por otro lado, una segunda conclusión sería que la extrema derecha se define por sus pretensiones de vuelta atrás y, por tanto, se identifica con el tradicionalismo, no con el neoliberalismo ni con el nazifascismo, que es lo que suele agruparse con la categoría de extrema derecha, ¿vale? Esto es importante a la hora de entender la realidad política
por lo menos desde un punto de vista conceptual. Por lo tanto, como conclusión adelantada, Vox no sería extrema derecha, sino que sería derecha radical populista. Bueno, como podéis ver ahí de aquella manera en el esquema, ¿no? Bien. En cuanto al centro, entendido como un espacio político insustancial, es decir, carente de sustancia, debe concebirse como categoría relacional o síntesis. Es decir, el centro sirve para sintetizar derecha e izquierda. Sea esta moderada, correspondiente con el centro y, por tanto, en términos ideológicos, con el liberalismo o, en la práctica, con el socioliberalismo, o sea esta extremista, correspondiente dentro del espectro, con lo que yo llamo el extremo centro, donde se ubicaría el nazifascismo. ¿Vale? El nazifascismo, por tanto, no sería extrema derecha, sino extremo centro, en la medida en que realiza una síntesis ideológica mayor que la del centro socioliberal. Bien. Entre la primera parte que os acabo de comentar y la segunda, he desarrollado lo que llamo tipología general de las síntesis políticas, porque la síntesis del centro no es la única presente en el espectro político, pero sí es la más característica dentro de las síntesis presentes en el mismo, ¿no? De tal manera que he tenido que desarrollar esta síntesis para poner de manifiesto la especificidad de la síntesis centrista. En cuanto a la segunda parte, una vez sobre la base de los resultados de la primera, lo que hago es investigar el liberalismo y el socioliberalismo por un lado y el nazifascismo por otro, como ideologías desarrolladas a nivel europeo, ¿vale? Con sus características y su historia. Bien. Y después, por último, del tercer capítulo, correspondiente a esta parte, lo que hago es intentar ver la viabilidad de la conexión entre ambas a través del centro radical populista, bueno, encarnado paradigmáticamente en el Frente Nacional, llamado ahora Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Bien. Vale, ¿cuánto me queda? ¿Ya cumplí los 4? Esto va más rápido que la propia tesis. Bueno, entonces nada, simplemente en conclusión, la idea sería, finalmente, respecto a la tercera parte, que en el caso de España, que es como concreción de la teoría anterior, Ciudadanos ocuparía, por lo menos actualmente, el lugar del centro y Falange, la Falange prefranquista de los años 33 al 36, la fascista. Y ambos están conectados ideológicamente. Hay un aire de familia ideológico entre ambos, ¿de acuerdo? Aunque luego haya diferencias sustanciales en la práctica. Y fundamentalmente es eso. Gracias. Y perdonad si os he robado un poco de tiempo a los demás. Muchas gracias, Sergio. Para el año que viene, como sugerencia, pediría repetir esto, tal cual está este año, pero con más tiempo para los doctorandos. Como sugerencia. Humilde sugerencia. Toda sugerencia es positiva y se tendrá en cuenta. Muchas gracias. El siguiente trabajo sería Zulema de la Cruz, aplicación del lenguaje de la composición electroacústica a los instrumentos musicales convencionales, paradigma en sus obras para saxofón en la década de los 90, de Antonio Cánovas Moreno. Buenas tardes al señor moderador, buenas tardes compañeros investigadores. Como ha comentado el moderador, mi obra, bueno, esta digamos, presentación va a estar centrada en uno de los aspectos de mi tesis doctoral en torno a la figura de la compositora Zulema de la Cruz. Cuando presenté esta comunicación pensé fundamentalmente en la transversalidad y en la, bueno, fundamentalmente la capacidad de conectar las diferentes ramas del saber, ¿no? Y me pareció muy importante centrarlo en los primeros años de composición de nuestra autora, ya que es fundamental en los compositores del siglo XX y del siglo XXI la interdisciplinariedad, sobre todo en el desarrollo de la música contemporánea y concretamente la música electroacústica, ya que va a fusionar lo que van a ser la ingeniería informática, la física, las matemáticas, la sonología con la propia creación artística. Entonces, simplemente por contextualizar por el poco espacio de tiempo del que disponemos, pues decir que Zulema de la Cruz es una de las, nacida en Madrid en 1958, es una de las compositoras españolas más importantes de su generación. Desde sus inicios como compositora a finales de los años 70 hasta la actualidad, su catálogo abarca obras de las más variadas formaciones, pasando de las obras a solo, música de cámara, sinfónica y bandística, además de unas obras iniciales basadas en el estudio y composición de música electroacústica, tanto mixta como pura, que ha sabido integrar en sus obras la electroacústica con instrumentos musicales convencionales. Este es un poco el grueso de la presentación, ya que, como digo, es fundamental en este sentido dentro de su formación, primero iniciada en Madrid, en el Real Conservatorio Superior de Música, el traslado entre los años 85
85 y 87 en la Universidad de Stanford, en California, en Estados Unidos, ya que en aquel momento era una de las universidades pioneras en el desarrollo de la música electroacústica o con medios electroacústicos del momento. Este tipo de música surge en las radios europeas y en algunas universidades norteamericanas ya en la década de los 60, fruto del desarrollo tecnológico en estos lugares, ¿no? Fundamentalmente, los objetivos que nos mueven a presentar esta comunicación son, el estudio se centra básicamente en poner de manifiesto la importancia de los compositores que a través de sus estudios y periodos de formación en el extranjero trajeron a España las innovaciones en materia de música electroacústica. Nos hemos centrado en el caso de Zulema de la Cruz y cómo a través de su lenguaje compositivo es capaz de generar nuevas sonoridades y empleos de los instrumentos musicales convencionales, poniendo como ejemplo el trabajo que realiza en sus obras para saxofón y la generación de nuevas grafías para estas composiciones, algo que enriquece enormemente las posibilidades de los instrumentos musicales. El desarrollo propio de la música electroacústica, tanto mixta como pura, lo que van a necesitar es pues de nuevas sonoridades, nuevos efectos, nuevas técnicas extendidas que se denomina actualmente de los instrumentos convencionales. En la música electroacústica pura se desarrolla solamente con secuenciadores, programas informáticos y demás, pero en la mixta se combina con instrumentos, vamos a decir, tradicionales, como puede ser el clarinete, la flauta, el saxofón o lo que sea. En el caso del saxofón quizás sea uno de los instrumentos más avanzados en cuanto al desarrollo de las técnicas contemporáneas y por eso se va a desarrollar tanto. En el póster que podréis apreciar, aquí no, pero en el CD veréis que esto es necesario pues, generar nuevas grafías porque son absolutamente necesarias desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje musical. Y como conclusiones más avanzadas, pues destacar la importancia de la influencia de las diferentes escuelas norteamericanas y europeas en la introducción de la música electroacústica en España y la internacionalización de la formación de los autores españoles, ya que sin esta introducción de elementos externos, como digo, en Estados Unidos y en algunos puntos de Europa, por la propia tecnología, programas informáticos y demás, hubiera sido imposible introducirlo en España, ya que no existía. Otra de las conclusiones relevantes es el desarrollo de un lenguaje compositivo propio en Zulema de la Cruz, fruto del mestizaje entre la formación con los compositores de vanguardia españoles, como fueron Carmelo Bernaola, Luis de Pablo o Antón García Abril, los tres de ellos maestros, junto con el mundo sonoro de música por ordenador trabajado en Stanford. Por último, conseguir llevar la escritura convencional, musical convencional, parte de las sonoridades propias de la música electroacústica, generándose nuevas grafías en contacto directo con los instrumentos más destacados de su especialidad y, sobre todo, descubrir en la familia del saxofón una herramienta ideal para llevar a cabo esta experimentación tímbrica y sonora, al ser uno de los instrumentos que más se ha abierto a las nuevas tendencias compositivas y nuevos lenguajes, a la vez que más ha desarrollado las técnicas extendidas de ejecución. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y mucha suerte con la investigación. Gracias. Muchas gracias, Antonio. La siguiente tesis de trabajo se denomina Ecología Integral y Juventud, retos humanísticos y tecnológicos, desarrollado por Raúl Carvajal López. ¿No está presente en el recinto? Vale, pues entonces procedemos al siguiente exponente. El siguiente sería El clamor de los silenciados y oprimidos, un estudio comparado de género y orientación sexual en la poesía indo-anglo-contemporánea, propuestas didácticas, dictadas por Sergio Díaz Menéndez. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Y en primer lugar me gustaría contaros un poco de mí y de mi trayectoria para que podáis entender un poco mejor la temática de la tesis. Mi nombre es Sergio Díaz, como os acaban de decir, y soy profesor de secundaria de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Trabajo en el Centro de Educación de Personas Adultas del Caudal, a unos pocos metros de aquí. Para los que seáis de la zona, pues seguramente lo conozcáis. Y soy doctorando en investigaciones humanísticas. Concretamente, investigo en la línea de lenguas, culturas y literaturas europeas. Mi tesis se llama, bueno, el nombre queda más poético en español que en inglés, El clamor de los silenciados oprimidos. En inglés sería un poco más, tiene un matiz un poco más técnico, The Crying Out of the Silenced and Hidden. Bueno, y de lo que trato aquí es de abordar la poesía india contemporánea en lengua inglesa. Es decir, personas, escritores de la India, concretamente de poesía, lo cual es algo innovador, puesto que no hay muchos estudios de poesía. Básicamente lo que se estudia de literatura postcolonial es narrativa. Entonces se trata de estudiar la poesía india contemporánea en lengua inglesa
a través del estudio comparado de dos autores. Una de las autoras es Rupi Kaur. Vamos a estudiar como objeto de estudio Milk and Honey, su poemario principal, el que más éxito tuvo y fue con el que inauguró su trayectoria como escritora, y Salim Rakesh, que publica The Lion and the Under, otro poemario un poco en la misma línea. La primera es una autora que reivindica la situación de la mujer en la India desde su exilio, entre comillas, en Canadá. Y en su poemario lo que hace es denunciar la situación vejatoria y la diferencia de derechos o las violencias a las que se ven sometidas las mujeres de la India en muchos casos debido a una cultura patriarcal. Mientras que Salim Rakesh hace lo mismo, pero con las minorías en función de orientación sexual. Con lo cual, ambos poetas abordan la situación de personas que o bien pertenecen a una minoría o bien tienen derechos frente al resto de la sociedad que no son reconocidos, o combinan ambas facetas. Entonces se encuentran muchas concomitancias. Aún estamos en un estado inicial de la tesis, puesto que es mi primer año en este programa de doctorado, pero bueno, se seleccionaron a estos dos autores y las dos obras porque son autores que están escribiendo hoy en día, son autores muy actuales. Ambos combinan el lenguaje verbal escrito con otros códigos extraverbales. Ambos publican a través de las redes sociales y se comunican a través de medios muy accesibles para los jóvenes de hoy en día. Y algunas de las diferencias, por decir así a simple vista, sería que Rakesh, por ejemplo, publica desde la India. Él nunca se mudó de allí de forma definitiva. Y lo que hace es denunciar la situación de las personas a las que representa en función de orientación sexual y denuncia las situaciones de discriminación, de segregación, de prejuicios aún existentes en el subcontinente hoy en día. Mientras que Rupi Kaur sí que tuvo que trasladarse de la India, de la región del Punjab, donde ella vivía, de una zona muy rural, a Canadá, y desde allí denuncia la situación de las mujeres en su país de origen. Por último, en esta tesis nos proponemos como uno de los objetivos desarrollar una serie de aplicaciones didácticas, es decir, cómo llevar la literatura en lengua inglesa al aula, sobre todo cuando esta literatura en lengua inglesa pertenece a territorios que no son la metrópolis y abordan temáticas un poco más profundas. Y bueno, esto es todo porque las conclusiones, me parece que estamos en un estadio muy primario como para poder aportar conclusiones definitivas, así que espero al menos que os hayáis podido hacer una idea de la temática de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. El siguiente trabajo se denomina Sexo y anticoncepción, los manuales de sexo en la literatura de mujeres, desarrollado por Cristina Díaz Pérez. Bueno, a continuación me gustaría comenzar explicándoos qué es la sexualidad y la importancia que tiene hoy en día o a lo largo de la historia para nosotros. La sexualidad determina muchos aspectos de nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras sociedades, desde que se concibe como ciudadanía hasta las políticas sociales y económicas. Los paradigmas de la sexualidad han ido cambiando en función del contexto geográfico, social, político y cultural. Desde la arqueología feminista, la historia y la historia del arte feminista se presenta cómo las conductas sexuales en la prehistoria eran desenfrenadas y satisfacían tabús como una gran apetencia sexual. Cuando nos internamos en sociedades patriarcales se va a producir la represión femenina y va a estar a lo largo de los siglos marcada por contextos socioeconómicos y religiosos. El hito que nos concierne aquí, del que trato en el póster y en mi tesis doctoral, se centra en la cientificación del sexo. Como una mezcla de la anatomía y de la necesidad o del deseo de aplicar la ciencia a todas las ramas del conocimiento, en el siglo XIX, combinando tanto la psicología del sexo como la ciencia forense y el deseo de analizar
y nombrar prácticas y cuerpos sexuales da lugar a la psicología del sexo, lo que hoy conocemos como sexología, en la que nace como una especie de pseudociencia y con diversas ideologías donde predominan ideas eugénicas y nacionalistas que abogan por mejorar la nación, van a influenciar a las autoras de nuestros manuales de sexo, que es muy importante y por eso quise investigarlas, porque se convirtieron en su época, en el periodo de entreguerras mundiales, superventas, ¿no? Llegaron a alcanzar 45 ediciones de sus publicaciones y de alguna manera van a predominar y a influenciar nuestras prácticas y nuestras creencias sexuales y las que predominan, porque en general abogaban por comportamientos prescriptivos en sus textos y manuales. Lo que hago en esta investigación es analizar tanto los manuales como su influencia literaria, pero también cultural y social. Los cambios que promueve van a verse reflejados en todos los textos literarios, pero a la vez van a legitimar de alguna manera unos conocimientos y a intentar acabar con una ignorancia que no sería tal y que va a estar reflejada en investigaciones orales y filológicas. Algunas de las conclusiones, para abreviar, es que la legitimidad de los conocimientos sexuales y corporales por la ciencia nos va a remitir a quienes tienen el conocimiento y qué parte del conocimiento tenemos. A menudo, las autoras confían en los sexólogos, pero plantean que debemos reevaluar y reposeer los conocimientos epistemológicos que tenemos en torno a la sexualidad. La carga médica, social y cultural y las intervenciones estatales, a menudo en nuestras emociones, cuerpos y creencias y comportamientos, son dos de las conclusiones que se derivan del análisis de los manuales. A la vez que vamos a ver cómo van a visibilizar y promover unos cuerpos y otros, y eso va a verse reflejado en las teorías posteriores. Y por último, lo que vamos a ver es que la divulgación sexual, abortiva y anticonceptiva va a ser promovida por las autoras de los manuales y cómo en la parte de la investigación lo que buscamos a menudo es, desde un contexto mucho más educativo que se ha llevado a cabo este año, es ver y escribir sobre los peligros de la ignorancia y del privilegio de saber y cómo necesitamos buscar desde la educación transmitir esos conocimientos a menudo a través de la historia y de la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. El siguiente trabajo se denomina Un estudio filosófico sobre la naturaleza del cambio tecnológico, desarrollado por Eloy Granda del Valle. Hola, buenos días. Como podéis ver, mi tesis doctoral trata sobre el cambio tecnológico. En primer lugar, quiero empezar con una cuestión acerca de este título. Con el término tecnología me refiero, en primer lugar, al fenómeno que engloba lo que propiamente conocemos como tecnología, los artefactos y los sistemas complejos que tenemos hoy en día, pero también la técnica. Con la técnica me refiero pues, al tipo de cosas que os podríais imaginar que harían en el pasado nuestros antepasados del Neolítico, por ejemplo, pero también los artesanos de la antigüedad. No hago una distinción, como se suele hacer en muchos autores de filosofía de la tecnología, entre técnica y tecnología, porque mi tesis empieza con un estudio acerca de las dos vertientes conceptuales que existen actualmente, que son la occidental y la oriental. Con la occidental me refiero a la versión que concibe la tecnología, como dice su etimología, a partir del vocablo de la tecné, el concepto griego de la tecné, mientras que tendríamos otra concepción oriental que no distinguiría entre técnica y tecnología, que empieza hace relativamente poco tiempo, en el siglo XVIII, en Japón, y de ahí se extiende a otros países de Oriente, como China o Corea. Con el fin de no hacer una distinción que parta de los conceptos meramente occidentales, prefiero no distinguir entre técnica y tecnología
y con lo tal, cuando hablo del cambio tecnológico me refiero al proceso que parte de las herramientas antiguas y culmina con la tecnología actual. En la academia, esta discusión sobre el cambio tecnológico tiene dos vertientes fundamentalmente, una que es la vertiente continuista y una que es la discontinuista. Es decir, la vertiente continuista sería una visión casi evolucionista de la tecnología en que los artefactos empezarían de una manera pues muy simple e irían haciéndose complejos de manera continua y gradual hasta culminar en las tecnologías actuales. La versión discontinuista sería una versión que partiría de las revoluciones en las que los cambios tecnológicos se producen de manera radical, dándose algo nuevo que no tiene nada que ver con lo que había anteriormente. Mi hipótesis en esta tesis es que la tecnología no es ni continuista ni discontinuista, sino que es discontinua a nivel local y continua a nivel general. Por este motivo es por lo que en la figura 1 podéis ver una red de actores. En este caso, quiero señalar que desde el concepto de la memética, el estudio de los memes, es decir, la información cultural mínima transferible, las tecnologías serían memes que se difunden a través de una red de actores humanos, combinándose entre ellos en el tiempo, y estos memes tendrían la forma fundamental que vemos en la figura número 2, es decir, una función central que denomina lo que sería el concepto general de cada tecnología, en el que hay un input y un output, es decir, una función que transforma algo, por ejemplo, la electricidad en luz. A lo largo del tiempo, estas funciones se irían uniendo entre sí a través del contacto social de distintos actores con distintos conocimientos dentro de esta red para formar formas complejas, como vemos en la figura número 3, en la que tendríamos, por ejemplo, un teléfono móvil que tiene muchas funciones diferentes, no solo una. Es esta unión de funciones que tienen orígenes diferentes lo que explicaría la aparente discontinuidad de la tecnología en general, pero si la consideramos de manera general, considerando todo el acervo tecnológico de la humanidad, esas aparentes discontinuidades que podemos ver en las revoluciones tecnológicas no surgen de la nada, no surgen de unos pocos genios privilegiados que tienen ideas que no proceden de ningún sitio más que de su cerebro, sino que proceden de la interacción entre seres humanos con diferentes ideas en distintos entornos culturales. Bueno, y eso es todo de momento. Gracias. Muchas gracias, Eloy. El siguiente trabajo se denomina Humor e insultos en marcial, desarrollado por Andrés Gutiérrez Termiño. El primero. Vale. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, es un trabajo incipiente, empezado este año, así que tampoco vamos a descubrir aquí la pólvora. Se va a abordar desde una perspectiva lingüística y ahora veremos cómo, ilustrado en dos ejemplos de dos poemas. Las palabras tienen que ser explicadas por el contexto, conllevan actos de habla y hay que distinguir entre producir efectos queridos y no queridos. El insulto ya de por sí es un acto de habla con una determinada forma lingüística, un valor social pragmático y un componente etnográfico. No en todas las sociedades es un insulto igual de efectivo, igual de mordaz. La finalidad del insulto es, obviamente, agredir a alguien. En la acción intervienen tres aspectos: el trasfondo social, la intención hiriente y la liberación emotiva. Lo importante del insulto no es el significado literal de la palabra, sino el sentido que se quiere dar a estas palabras. No se puede separar el contexto del sentido de la frase. En los ejemplos que vamos a poner son dos poemas que en el póster están en latín y ahora os lo comentaré un poco. Del libro 4 de Marcial, pues el epigrama o poema 5 y 11, donde utiliza dos veces miser para tachar a una misma víctima. En el primero, en el 4-5,
Se describe la situación de un amigo suyo, Filomelo, que quiere ir a ganarse la vida a Roma, a la gran urbe, y le dice Marcial: ¿pero dónde vas, Miser, si eres buena persona y en Roma solo hacen lucro las malas personas? Este Miser, pues en una traducción al castellano se podría traducir más por pobre diablo, o es un insulto condescendiente, no es un insulto que ataca propiamente o ofendiendo. En cambio, en el segundo poema, en el 4.11, la figura que es tachada por Miser es un general romano, Antonio Saturnino, que estaba en la Galia Superior, se rebeló contra el ejército que no quería ser partidario de él y se autoproclamó emperador. Pues aquí el Miser, para alguien que desata una guerra civil, no podemos decir desgraciado o pobre diablo, sino algo mucho más fuerte. En este caso sí que sería un insulto condenatorio y fuerte. En el contexto sí que vemos esa diferencia. En una tabla separado los dos Miser, pues mismo Miser no tiene diferencia. Este problema de los insultos en Marcial ha dado una doble vertiente que separa a los eruditos en dos: quien critica a Marcial por su inmoralismo o quien le da como un supremo exponente del realismo literario. Si bien los insultos son un estudio con gran significación social para comprender la sociedad latina y sus muchos detalles cotidianos, no se pueden dejar de lado para comprender esa sociedad que tan estudiada está ya, pero que deja un poco de lado los insultos por no ser merecedor de un serio profesor catedrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. El siguiente proyecto se denomina Género y trauma y efectividad en la narrativa indodiaspórica contemporánea. Su autor es Andrés Llano Busta. Andrea Llano Busta. Buenas tardes. Empezaré con una pregunta. Me gustaría que se plantearan cuáles han sido los grandes traumas de la humanidad en el último siglo. Guerras, conflictos, pandemias incluso. ¿Lo tienen? Bien. Se han pensado en Primera o Segunda Guerra Mundial, Holocausto, 11S, 11M, Chernóbil, Guerra Civil Española y similares. Enhorabuena. Porque piensan ustedes igual que los grandes expertos en teoría del trauma. El problema es que todos los sucesos que he mencionado son principalmente occidentales. Y es que casi sin darse cuenta, la teoría del trauma a lo largo de los últimos 40 años ha creado una jerarquía entre traumas occidentales y, por tanto, dignos de estudio y aquellos que podríamos considerar o denominar periféricos. Y aunque en la última década sí que ha habido un esfuerzo consciente por integrar estos últimos, hay otra jerarquía a la que tampoco se presta atención y es aquella que distingue los traumas masculinos de aquellos que afectan principalmente a mujeres. Y mi proyecto de tesis se centra en estos últimos, en los que han sido doblemente relegados por una cuestión geográfica, pero también por motivos de género. Y lo hace con una metodología que parte del análisis literario y lo combina con teoría del trauma, postcolonial y feminista, por razones obvias, pero también con teoría de afectos, porque ocurre que cuando nos aproximamos a la historia nos hablan de fechas concretas, de hechos probados, pero pocas veces alude a los sentimientos vinculados a las grandes figuras históricas. Y en la medida en que, además de seres racionales, somos seres emocionales, es importante entender cómo funcionan los mecanismos afectivos si realmente queremos comprender nuestra historia. La investigación, por tanto, se organiza en 3 grandes bloques, como se observa en la parte central del póster, cada uno de ellos relacionado con una acepción del término generación. Tenemos generación en cuanto a distinción según el género, generación como sucesión de descendientes y generación como producción, en este caso de empatía. En el primer bloque se aborda la partición de la India en 1947, una reorganización territorial que supuso el desplazamiento forzoso de más de 12 millones de personas. Estamos hablando del
mayor desplazamiento forzoso de la historia reciente en época de paz. Y mientras que los hombres debían desplazarse haciendo frente a conflictos étnicos y religiosos, las mujeres, miles y miles de ellas, eran secuestradas, violadas y utilizadas como moneda de cambio por sus propias familias para poder cruzar la frontera. En el segundo bloque se alude a cómo estos traumas propios de las mujeres de la partición afectan a segundas y terceras generaciones que son a su vez migrantes, es decir, que han de conjugar los traumas propios de sus madres o abuelas con su día a día haciendo frente al racismo o al sentimiento de desarraigo por haber dejado atrás su hogar. Y resulta curioso cómo tanto las narrativas del primer bloque como las del segundo observamos que pervive esa dicotomía que mencionaba al principio en relación a la historiografía frente a la literatura. Y mientras que los hombres están mucho más enfocados a hechos concretos y la realidad sociopolítica, las mujeres se adentran en el ámbito privado, nos hablan de sus familias, nos hablan de esos sentimientos vinculados a la historia. Y los sentimientos son de suma importancia en el tercer bloque, que alude a la empatía. Y en él se nos muestra cómo el trauma, además de destruir, también permite el surgimiento de nuevas identidades, de nuevas formas de ser. Actúa también como punto de unión entre personajes a priori antagónicos que encuentran en su experiencia común un motivo para entablar una amistad y, en algunos casos, dar incluso muestras de sororidad. Y, en definitiva, la empatía nos permite también cuestionarnos nuestra propia relación con los textos, no solo desde el punto de vista literario, sino cuando encendemos la televisión para ver las noticias. Al enfrentarnos o al presenciar historias ajenas, sentimos pena por otros o somos capaces de ir un paso más allá y sentir la pena de otros para actuar en consecuencia. En cualquier caso, la empatía, el entendimiento, la comprensión son los ejes vertebradores de un proyecto en el que no solo se aspira a aprender para divulgar, que también, sino a transmitir la necesidad de alcanzar una comprensión para que el día de mañana, cuando alguien les pregunte por los grandes traumas de la humanidad, sean conscientes, si es que no lo eran ya, de que la humanidad va mucho más allá de los confines de Occidente y mucho más allá de nuestra propia realidad. Gracias. Muchas gracias, Andrea. El siguiente proyecto se denomina Complementariedad de métodos cuantitativos y cualitativos para investigar el discurso periodístico, una mirada desde la musicología, desarrollado por Alicia Pajón Fernández. Buenas tardes. Esta tesis se centra en el estudio del discurso en torno a la música en los principales diarios entre 1976 y 1996 en el Estado, es decir, durante la transición española y los primeros gobiernos democráticos hasta que llega la prensa online. Se hace un análisis exhaustivo de la información sobre música en los periódicos de mayor tirada durante la transición y estos primeros gobiernos democráticos, que son el ABC, El País, Diario 16, La Vanguardia, Ya y El Mundo, con el objetivo de establecer comparaciones entre las diferentes cabeceras que nos ayuden a comprender el modo en que cada uno de los periódicos, a través de la inclusión o no inclusión de la información o de la jerarquización de la misma, contribuyen a crear cánones en torno a la música del momento que llegan hasta nuestros días. Para un estudio de este tipo, la estadística se presenta como una herramienta extremadamente útil al aportarnos datos empíricos que nos permitirán posteriormente establecer conclusiones a través de la comparación. La incorporación de metodologías basadas en el método estadístico nos permite observar los datos desde un prisma diferente, que no es habitual en la musicología española, ofreciéndonos la posibilidad de clasificarlos de modo que nos ayuden a entender la evolución y el modo de presentar la información que cada uno de los periódicos ofrece. Además, una metodología cualitativa contribuye a un estudio interpretativo de la información obtenida, siendo la combinación de ambos métodos el que permite un estudio completo. Una mirada desde estos dos puntos de vista, que aquí se convierten en complementarios, nos ayuda a establecer comparaciones entre los periódicos, pero también a hacer un estudio cualitativo de cada uno de los artículos periodísticos, pudiendo analizar la línea editorial de cada diario y permitiéndosenos establecer similitudes y diferencias entre cada uno de ellos. El principal objetivo que se persigue con esta investigación es estudiar la construcción del discurso periodístico en torno a la música de los diarios de prensa general de este periodo que he mencionado. Buscamos determinar y confrontar sus respectivas líneas editoriales, apreciar procesos de modelación cultural o consenso que propugnan en su búsqueda de la conformación de un auditorio ideal ligado a su posicionamiento ideológico. La inclusión o no exclusión, la relevancia en la ubicación y en la extensión y la valoración que se ofrece nos enseña cómo cada periódico contribuye a la construcción de una realidad musical que puede diferir y mucho de unos periódicos a otros.
Esto entaña otros objetivos secundarios como analizar y evaluar las líneas editoriales de los periódicos, determinar los procesos simbólicos por los cuales cada periódico configura una realidad musical, ahondar en los periódicos, en la visión que los periódicos ofrecen de las mujeres que se dedican a la música o que son periodistas musicales y profundizar en qué medida los periódicos llevan a cabo una acción performativa que a través de la reiteración construye un discurso que se termina asumiendo como canónico. Para esta investigación se han utilizado, por lo tanto, como he mencionado, metodologías basadas tanto en el método estadístico como en el análisis crítico. Hasta este momento, que por ahora solo ha sido un año de desarrollo de esta tesis, el trabajo llevado a cabo se ha basado principalmente en el vaciado hemerográfico y en el estudio estadístico. Sin embargo, esto ya nos ha dado varias conclusiones muy interesantes. Como podéis ver en el póster, os enseño dos gráficos, uno que confronta las líneas editoriales del ABC y del País y que nos enseña en qué pone hincapié cada periódico, mostrándonos claramente su ideología, o, por ejemplo, otro gráfico que nos permite ahondar en la visión que se ofrece de una mujer, observando cómo cada uno de los periódicos habla de las mujeres músicas y qué visión da de ellas y también qué espacio le dedica. Por lo tanto, en una investigación de estas características, con unos datos tan grandes, se pone de manifiesto la relevancia de los estudios estadísticos en una disciplina como es la musicología, que sumado a un estudio y un análisis crítico nos permitirá una visión transversal de un momento histórico como es la transición española y los primeros gobiernos democráticos. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Y el siguiente trabajo será las enfermedades y plagas como factores de desaparición de las legiones romanas del Bajo Imperio, desarrollado por Enol Alonso Capín. Buenas tardes. Antes de nada, pedir perdón porque no llegué a la hora que era necesaria. Seguidamente, para hacer una explicación de qué es la presente tesis, es en mi primer año de doctorado, se basa en el objetivo principal de observar el grado de participación que tuvieron las plagas y enfermedades a la hora de afectar en la reforma que hizo el emperador Diocleciano del ejército romano y cómo esto posteriormente llevó a la posterior, de una forma más paulatina, desaparición de las legiones romanas como cuerpos militares estatales, hasta permitir un desarrollo de unos cuerpos locales de señores ricos. En este sentido, el objetivo principal es observar esa posibilidad, ese hecho, esa tesis, que este año ha sido posible gracias a un uso de fuentes principalmente de carácter médico, epidémico y sobre todo histórico, ya que es el cuerpo principal de la investigación. En este sentido, el objetivo principal precisa de otros menores y secundarios, podemos decir, como es la comprensión perfecta del marco espacio-temporal que nos movemos entre los siglos III y V después de Cristo, a lo que añadiríamos el entendimiento y comprensión de la situación epidémico-sanitaria del Imperio Romano durante el periodo tardoantiguo, o bien también, otro que es muy relevante, la situación de las pestes y plagas conocidas, ya que normalmente en las clases de historia o a nivel popular son conocidos simplemente la peste galena o la peste de Cipriano y posteriormente la peste de Justiniano. Por desgracia, veo que el póster no ha sido posible visionarlo, pero gracias al uso de fuentes y de estudios al respecto se consiguen obtener no solo una o dos, sino hasta 30 en este periodo de tiempo. No solo localizadas en puntos específicos de ciertas regiones del Imperio Romano, sino distribuidas a lo largo de estos años y también por todas las regiones del Imperio Romano, desde el norte de África a Europa e incluso móviles que siguen al propio ejército en varios casos. En este sentido, la situación de algunas fuentes muestran su polarización de carácter político o religioso, acusando a unas facciones u otras o a unas creencias u otras de ser causantes de estas enfermedades. A la vez, por ejemplo, nos encontramos con que otros objetivos menores, como puede ser la relación de la farmacopea, el uso de alimentos para la sanidad,
son relevantes, aunque no son suficientes gracias a los estudios arqueológicos que se han podido emplear a la hora de hacer frente a dichas enfermedades. De esta forma, se complementa muy bien con la situación del estudio arqueológico de graneros o infraestructura sanitaria, en la que se han mostrado restos de alimentos que han sido corrompidos por una fauna entomológica muy relacionada con una serie de plagas y una serie de patógenos que habrían facilitado una serie de malestares a nivel sanitario, en algunos casos, la mayoría de los casos, que se habrían manifestado con catarros, cuestiones de abortos o incluso la muerte en casos extremos. Por último, la metodología empleada ha sido estas fuentes que ya he ido mencionando, fuentes médicas como Galeno u otros, o Dioscórides, especialistas médicos entre los siglos I y V después de Cristo, pero también se añaden estudios actuales como el famoso Kyle Harper, que hace un estudio ecológico y ambiental en este sentido y que ha servido muy bien. Como a modo de conclusión, podemos decir que en este primer año ha sido más que satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Enol. Para finalizar esta sesión, daros a todos las gracias por asistir, por la pasión que ponéis en vuestros trabajos, puesto que estos trabajos os van a llevar un camino largo y en el que es fundamental la dedicación y la pasión que mostráis en vuestras exposiciones, por lo que os animo a seguir por este camino. Finalmente, de todos los trabajos que a lo largo de hoy han sido expuestos, 2 han sido premiados. En concreto, se ha premiado al trabajo un estudio filosófico sobre la naturaleza del cambio tecnológico, cuyo autor es Eloy Granda del Valle. Puede venir aquí con nosotros. Y también se ha premiado el trabajo Género, Trauma y Efectividad de la Narrativa Indodiaspórica Contemporánea, de Andrea Llano Busta, que también puede venir con nosotros a recibir el premio. Sin más, muchas gracias por la asistencia y nos veremos otros años. Muchas gracias. Vamos ahora a proceder a daros el premio y a finalizar. Sí, 10 minutos para la siguiente sesión y proseguirán las jornadas, ¿vale? Muchas gracias.